Viernes 24 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos a diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que ya saben se publican en la provincia de Córdoba, el diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, prensa digital. Hoy se cumple, como saben, un año desde la ocupación, la invasión de Ucrania por Rusia, y buena parte de las portadas tocan este tema que no es local, evidentemente, pero sí con alguna referencia. Y luego un par de asuntos a los que sí también habrá coincidencia. Vamos a ir viéndolos. El diario Córdoba ha escogido este asunto, el de la guerra año 1, para su apertura, con una foto enorme, casi toda página, del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Saben que Pedro Sánchez está actualmente en Kiev. Bueno, hay una serie de titulares y referente a Córdoba, Córdoba dice un refugio para los que huyen del horror. Hay una información en el interior del periódico que habla del papel que está jugando Córdoba en esta crisis, sobre todo crisis humanitaria de refugiados ucranianos. En la parte baja del periódico, un par de asuntos locales, interesantes los dos. El vuelco de un autobús escolar cerca de Cabra se salda con 5 heridos leves, y foto pequeñita de José Moreno, de autobús que volcó en la carretera que une Monturque con Cabra. Las obras del Alcázar afloran los restos de un palacio almohade, también muy interesante, hablaremos de esto a continuación. El diario ABC también dedica su portada a toda plana con un titular muy parecido, Ucrania año 1. El diario Córdoba ponía guerra año 1, Ucrania año 1. Una foto de Tetiana, dice el pie de foto, que llora mientras observa los restos de su casa destruida por el impacto directo de un tanque ruso en Fenevichy, cerca de Kiev. Titula el pie de foto de esta imagen, que bueno, dentro del patetismo de la imagen, una fotografía hermosa del conflicto. El diario El Día tiene una página mucho más local o provincial. Las obras del Alcázar, lo leíamos también antes en el Córdoba, las obras del Alcázar dejan al descubierto un palacio almohade. Ahora hablamos de este hallazgo importantísimo, de valor incalculable, dijo ayer Juan Murillo, el arqueólogo de la Agencia de Urbanismo. La foto, que es de Miguel Ángel Salas, para el autobús, ya puesto derecho. 5 heridos en Cabra, titula. Un autobús escolar sufre un accidente en la carretera A342. Otra foto pequeñita para García Palacios y Rodríguez y Silva, que fueron distinguidos con la medalla de oro de la Universidad de Córdoba, que ayer celebró Santo Tomás de Aquino. Hoy se celebra, por cierto, Día de Andalucía en la Junta, hoy es día 24, y ayer el día de Santo Tomás, ayer fue día 23, bueno, por no hacer coincidir con la fecha que cae en festivo, se van adaptando un poco a la fecha. La foto alta del periódico, Javi Flores, que pide el apoyo de la afición para el encuentro ante la Cultural Leonesa, un partido clave para los hombres de Germán Crespo, para el Club Blanquiverde. Luego hablamos también, si nos da tiempo, de este asunto. Vamos por el principio, con el tema de la guerra de Ucrania. Como le decía, es un tema que nos pilla bastante lejos, cerca también. Ayer hubo una concentración en Córdoba para protestar por la ocupación de Ucrania, y también una protesta para expresar el rechazo al envío de armamento a Ucrania, a la guerra, porque hay quien entiende que alimentar la guerra, alimentar Ucrania de armas, no hace sino prolongar la guerra. No sé si la opción que piden es que se rindan o no sé el cual, porque la vía diplomática hoy por hoy, que parece que con Putin de por medio, no va a llegar a ningún buen puerto. El diario Córdoba, le decía, Araceli Arjona hace un recorrido por el papel que está jugando Córdoba en este conflicto, sobre todo, repito, un papel humanitario. 90 ucranianos han pedido ayuda de 400 euros, dice. Buena parte de los que llegaron a Córdoba, el 38%, se ha ido,
Algunos de ellos han regresado, otros han ido a otras provincias. La mayor parte de los ucranianos que han llegado a Andalucía está en Málaga, porque había ya relaciones abiertas. En Córdoba, recuerden, había una colonia, una comunidad ucraniana en Palma del Río, y buena parte de los que han llegado a nuestras provincias han ido a Palma del Río. Bueno, como decía, ayer hubo concentración a favor de la paz y contra la invasión en el Boulevard, que luego veremos imágenes en el informativo, en el magazine de ese acto. Vamos con temas más cercanos. Me voy con el diario El Día a las obras del Alcázar, aunque lo traen todos los periódicos porque es una noticia de alcance histórico y de la que se va a hablar mucho. Las obras del Alcázar, dice el diario El Día, descubren restos de un palacio almohade. Saben que en el Alcázar ya hace bastante tiempo se está acondicionando la fachada sur y la fachada occidental. La fachada sur es la que da al río y la fachada occidental la que da a los jardines, la que separa el edificio en sí de los jardines. Bueno, pues en la fachada sur la intención del ayuntamiento es que a partir de marzo, va a ser ahora, se ha ido retrasando las obras, a partir de marzo el acceso al Alcázar se haga por la fachada sur, por la puerta barroca, una puerta que habrán visto seguro al pasar por la ribera frente a la Noria, aproximadamente un poco más para abajo. Ahí está una fachada barroca que no se utiliza, porque se prefirió utilizar la entrada norte debajo de debajo de la torre. La entrada parece ser original del Alcázar, era por el sur, y el ayuntamiento lleva ya bastante tiempo acondicionando ese acceso. Bueno, pues en las obras de acondicionamiento de la fachada sur, de la puerta barroca, la puerta que da al río, se ha descubierto que la puerta está enmascarando otra puerta, una portada del siglo XII. Esta portada barroca, la actual, es del siglo XVIII, incluso luego con añadidos, con mampostería, con ladrillos que se han ido añadiendo, pero la puerta del XVIII, que es la original, se entendía que era la original, oculta otra puerta previa del siglo XII, es decir, de época almohade. Siempre se pensó que Córdoba, a partir del colapso del califato omeya, siglo XI, había decaído y que los almohades, que fueron el grupo de población que invadió Córdoba después, que se hizo cargo del poder, es un pueblo o es una civilización mucho menos avanzada, que no tuvo actividad edilicia o de construcción de monumentos importantes, y sin embargo se ha descubierto que en el Alcázar sí que la hubo. El Alcázar no es cristiano, que no es que deje de ser cristiano, pero sí que es verdad que tiene un antecedente mucho más importante del que se sospechaba. Sabemos, porque lo recogen los historiadores, que el antiguo Alcázar omeya, el de los califas, llegaba hasta la propia mezquita. De hecho, el palacio del obispo actual, el palacio episcopal, era parte del Alcázar omeya, y se extendía, pues se pensaba que hasta el seminario, hasta la esquina de Santa Teresa de Jornet. Bueno, pues, y luego se suponía que a partir de ahí hubo construcciones cristianas sobre pasado romano, porque es verdad que ya habían aparecido restos romanos en el actual Alcázar. Bueno, por lo que se ha descubierto con estas actuaciones es que los reyes cristianos, Fernando III el Santo y en adelante, Alfonso XI sobre todo, que es quien edifica el Alcázar, lo hizo aprovechando un Alcázar previo, un palacio o un gran edificio almohade de la etapa esta del siglo, año 1180, por ahí, el último tercio del siglo XII. Con lo cual la importancia es grande la de este hallazgo. Digo que reescribe un poco la historia del monumento e incluso reescribe en parte la historia de la ciudad en cuanto a ese siglo extraño que hay desde el colapso del califato, desde la época de Almanzor, cuando colapsa el califato omeya, hasta la llegada de los reyes cristianos, que ahí, bueno, parece que había una gran decadencia, que la población abandonó Córdoba, que llegaron los almohades. Sin embargo, con este tipo de actuaciones, pues se ha descubierto que no era tan así, sino que Córdoba mantuvo una etapa de gran importancia urbanística durante el siglo XII también. Además se ha descubierto otra puerta, un arco, que ya se conocía, pero no se sabía cuáles eran sus características, que une el patio mudéjar, el patio morisco, con los jardines, que está a una altura que hoy es inaccesible. En su día tuvo que tener una escalera para salvar el desnivel, pero hoy no se va a reabrir, porque quizás se reabra, pero no se use porque ha quedado 4 o 5 metros de altura. Con lo cual, a partir de marzo, cuando concluyen las obras, este tipo de hallazgos arqueológicos se han ido posponiendo la reapertura o la apertura por el sur. Pues la visita turística al Alcázar se va a hacer desde el río,
que se supone, dicen los historiadores, los arqueólogos, Juan Murillo, Carmen Chacón arquitecta, Juan Murillo arqueólogo de la gerencia, aseguran que ese era, y los historiadores también, no hay duda, ningún tipo de duda en ese sentido doctrinal. Todo el mundo coincide en que la entrada original del Alcázar era por la ribera, por el río. Bueno, pues a partir de ahora se hará allí, ya se han acondicionado un espacio para las taquillas, también por abajo, por la avenida del Alcázar, y se entrará por ahí, se entrará por la avenida del Alcázar directamente al patio que se llama Patio de las Mujeres. Se llama así porque en la época en la que el Alcázar fue prisión, ese era el Patio de las Mujeres. Afortunadamente ya hoy no hay más que un mal recuerdo de aquella etapa, también de la etapa en la que el Alcázar fue sede de la Inquisición. Se entrará por ahí y además, aparte de este hallazgo importantísimo de la Puerta Almohade, que por cierto se va a poder ver desde dentro, la obra va a permitir que los que entren al Alcázar vean la portada barroca que vemos ahora y los que salgan del Alcázar, por esa misma puerta, vean una fachada almohade que se verá desde dentro, porque se ha querido mantener las dos caras de la misma portada para ver cómo en un periodo grande de tiempo, del siglo XII al XVIII, pues ese edificio ha estado siempre vivo y ha ido adaptándose a cada una de las etapas históricas de Córdoba. Y les decía que además de esta actuación se han acometido otra serie de obras de accesibilidad para que el edificio sea accesible. De hecho, hasta ahora mismo el edificio, o hasta antes de ayer, era 0% accesible, es decir, no podían visitarlo personas con discapacidad motora, con problemas para moverse, tanto personas con silla de ruedas, personas con discapacidad, con muletas, carritos de niños, etcétera. Bueno, pues ya hoy, o cuando acabe la obra, estará 87%, quedará prácticamente solo el adarve, el camino de ronda por las torres, que ahí va a ser muy difícil subir. Pero el resto se han construido unas rampas que unen los dos jardines, el jardín alto con el jardín bajo, para que puedan, saben que ahora hay una escalerilla, había hasta antes de ayer, que es cuando se entregó esa obra, y queda una pequeña obra que es comunicar el Alcázar, el edificio en sí, con los jardines por la puerta del patio morisco, que decía ayer Juan Murillo, que ni es morisco ni es mudéjar, sino que es un patio de bóveda almohade, que bueno, pues cada uno ha intentado interpretar como ha podido. Un hallazgo importante, como le digo, el de la portada del Alcázar, que reescribe en parte el monumento y en parte también la historia de Córdoba. Eso de que se entrase al Alcázar por el sur, habrá que interpretarlo, porque se supone que al sur había un río solo y un caminito, cuando la parte noble de la ciudad protegida era la parte norte. Sabemos que además del Alcázar Califal, el del Palacio del Obispo, estaba ahora el Palacio Almohade, sabemos que estaba el Alcázar Viejo, que está ahora donde está el barrio del Alcázar Viejo, y que había una serie de dependencias en toda esa zona, que es una zona áulica, una zona de gobierno, que quizá con más interés del que muchas veces se ha sospechado. Incluso parece que ahí habría la rábuda, los enterramientos, incluso la de Ramón III. Bueno, eso es lo que seguirá investigando. Además de esa actuación, ayer conocimos, ya cambio de tema, que se ha modificado el aparcamiento de autobuses de turistas. Saben que hasta ahora los autobuses turísticos aparcan delante del Alcázar, precisamente la puerta de la que estamos hablando. Bueno, pues por ejemplo, leo en el diario de Córdoba, los autobuses de turistas ya no podrán estacionar en el Paso de la Ribera. Hay una pequeña confusión de nombre, no es Paso de la Ribera, Avenida del Alcázar, pero no nos sirve. Junto a la Noria, que es donde estaban aparcando ahora, en este momento los ha enviado hasta Avenida del Corregidor, junto a la Puerta de Sevilla, enfrente del aparcamiento del cementerio. Bueno, pues ahí habrá que aparcar ahora para precisamente que los autobuses no tengan luego que entrar por la fachada oriental del Alcázar, subir por Santa Teresa Jornet, pasar por Campo de Santos Mártires, por Fleming, para salir al Meliá, porque el pavimento se han pasado por ahí, el taquete está hundido, son autobuses de gran peso y está hundido. Bueno, pues en marzo, después de Semana Santa, se acondicionará también esa zona y mientras tanto, por los autobuses, bueno, mientras tanto, para siempre ya, los autobuses aparcarán donde están viendo, en el carril derecho de los 3 que suben hacia el Meliá, hacia el Palace, pues el de la derecha sea en la parte de la Puerta de Sevilla, se ha habilitado para aparcamiento de los autobuses turísticos. Bueno, cambiamos de asunto. Hablando de autobuses, aunque no son turísticos, el accidente de Cabra, que afortunadamente fue mucho menos grave de lo que al principio nos parecía cuando vimos el autobús volcado ayer por la mañana. A las 9:20, un monitor que viajaba en el autobús viajaban 18 pequeños, 18 menores, no todos menores, estudiantes de un colegio
de educación especial, el niño Jesús, perdón, de Cabra, pues volcó en la carretera que une Montruque con Cabra. El autobús quedó como boca abajo, bueno, boca abajo no, de lado, y uno de los monitores salió por la ventanilla y llamó al 112 y se personaron en ese lugar pues todos los que hacía falta personarse, de Guardia Civil que están viendo, Policía de Cabra, Policía Local de Cabra, Nacional, bomberos, ambulancias, etcétera. Mientras que llegaban y no llegaban, viajaban dos monitores, uno de ellos salió inmediatamente y fue quien llamó, pudo también liberar al segundo monitor y al conductor y fueron sacando a los chavales del autobús. Llegaron una serie de ambulancias, una de ellas o varias trasladaron a uno de los monitores y a 4 chicos los trasladaron hasta el Hospital Infanta Margarita para ser atendidos allí. Ninguno tenía graves daños, aparentemente, magulladuras, una contusión, algún corte por los cristales, pero poco más. De hecho, todos iban llegando y los iban dando de alta, excepto al monitor, que se quedó en observación. Y luego la empresa, creo que es Carrera, habilitó otro autobús, distinto lógicamente al accidentado, para trasladar al resto del grupo, a los otros 14 alumnos y al monitor que fue quien dio la voz de alarma y el conductor, lo trasladaron también al Hospital Infanta Margarita para que fuesen atendidos. Repito que todos ellos fueron dados de alta durante la mañana y a mediodía ya estaba todo el mundo en su casa, excepto uno de los monitores, que entiendo que el que se quedó dentro del autobús, que requirió observación, pero tampoco presenta gravedad en el primer diagnóstico. Destacaba ayer tanto el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, como el delegado de Educación, José Francisco Viso, que todos los ocupantes del autobús, los 18 alumnos, los 2 monitores y el conductor iban con sus cinturones de seguridad puestos, que eso fue lo que evitó daños mayores, porque el autobús volcó. Claro, no es lo mismo volcar y quedarte sujeto por el cinturón, aunque sea suspendido en el aire, que pegar un porrazo, caer de punta a punta y voltear, ¿no? Eso hizo que aunque hubo luego que liberar a cada uno de los alumnos, pues no tuvieran dificultad. Son alumnos de un centro de educación especial, todos con algún tipo de diversidad funcional, física o psíquica, que es lo que preocupó sobre todo a quienes llegaban al rescate. Vieron que tuvieron que salir por ahí, por la luna delantera del cristal, fue por donde fueron desalojando a los pequeños, a los jóvenes, no todos son menores. Digo que eso es lo que más alertaba, más que el daño físico, el daño del accidente, pues algunos de ellos presentaban un estado de ansiedad importante, estaban muy asustados, y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen problemas serios psíquicos y algunos de ellos físicos. El autobús, por cierto, que no parece aparentemente que sea un autobús ni malo ni bueno, autobús normal, pero los padres que fueron acudiendo al hospital decían que llevan años reclamando que mejoren el autobús, sobre todo porque no está adaptado para los alumnos con diversidad, con problemas funcionales, es decir, físicos, para acceder. Hay algunos alumnos que les cuesta subir a ese autobús y, como ven, iban 18 estudiantes con 2 monitores. No sé si esa es la ratio, entiendo que sí, que cumpliría la ratio de acompañamiento de alumnos por monitor, pero bueno, todo esto se aclarará, supongo, en los siguientes días. Lo que hay que ahora es felicitarse porque, a pesar de lo aparatoso de la imagen, no hubo que lamentar ningún tipo de daños graves, te digo, a excepción de alguna contusión, alguna magulladura, algún corte al salir por la luna rota, porque bueno, habrá que tener más cuidado, se agarraría a un sitio y se provocaría algún tipo de daño. Más cosas. El diario ABC vuelve hoy al tema de la carrera oficial, perdón, de la madrugada de Córdoba. Lo hace Luis Miranda con una información que titula «Las cofradías estudiarán el proyecto de la madrugada de Córdoba y piden a la agrupación que lo lidere». Bueno, en principio yo creo que aquí hay, no digo que sea mucho interés de Luis Miranda, del amigo Luis, sino que parece que hay más interesados, más que las cofradías, otro tipo de sectores. Córdoba nunca ha tenido una madrugada como la sevillana. La madrugada, saben que es la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, en la que históricamente han procesionado algunas hermandades, no es ningún invento. De hecho, la Buena Muerte procesiona en esa etapa. El Nazareno, a quien entrevista, cuyo hermano mayor, José Antonio Pérez, entrevista a Luis Miranda en este artículo, Nazareno procesionó mucho tiempo de madrugada. Hasta el siglo XIX procesionaba de madrugada, incluso luego los años 90 procesionó también muy tarde, no de madrugada, pero sí alargando mucho la estación de penitencia durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo. Y recientemente la Agonía también tuvo un intento, en fin, ha habido la Esperanza, también hubo un intento, la alargó. Pero el concepto de madrugada que los cofrades identifican es el de Sevilla, es el de estar toda la noche, alguna hermandad, no toda lógicamente, procesionando.
Y insisto en que hay más interés quizá en agentes externos que las propias cofradías. Dice en esa información el hermano mayor de La Paz, que ahora no recuerdo el nombre, asegura que en La Paz están encantados de trasladar su procesión a la madrugada, aunque saben que hay una serie de problemas económicos. Por ejemplo, el tema de las bandas cobran más, lógicamente, si actúan, si trabajan de madrugada. El nazareno va sin banda, con lo cual ese problema el nazareno no tendría. Repito que ya lo comentamos ya ayer, en Córdoba la Semana Santa tradicional cordobesa es mucho más sobria, es más castellana si quieren que la Semana Santa de Sevilla, y las hermandades con las que habla Luis Miranda en esta información, que son la Esperanza, la Paz y el Nazareno. Nazareno es una hermandad muy sobria, hermandad de silencio, hermandad de Jueves Santo. La Paz mucho más bulliciosa, con críos, con las escolanías. La Esperanza es una hermandad también sobria. Quiero decir que Córdoba no es como Sevilla, la Semana Santa, y pretender una Semana Santa bulliciosa en Jueves Santo en Córdoba, jueves a viernes quiero decir, a los cofrades más clásicos igual les raya un poquillo, ¿no? En Sevilla saben que la Semana Santa, el Jueves Santo, la madrugada, consiste en ver salir a la Esperanza de Triana, irse por Sevilla de bares o de copas, o buscar procesiones, o comer calentitos, como llaman ellos, y luego esperar a la Macarena por la mañana allí en la Basílica. Yo creo que ese concepto en Córdoba de una jornada festiva de noche, no sé si encajaría bien. En cualquier caso, la idea está ahí sobre la mesa, lleva ya tiempo rondando la cabeza de los cofrades y, bueno, pues hay tres que han dicho que lo van a pensar. La Paz está entusiasmada, según dice Luis Miranda en esta información, y cuando le toca un poco las palmas se tiran. El resto dicen que lo tienen que pensar, sobre todo por el tema, sobre el tema económico, y piden apoyo institucional, y además porque entienden, por ejemplo, el caso de La Paz, que perdería muchos nazarenos. Hay muchos nazarenos pequeños, niños, que acompañan a esa hermandad. No es lo mismo hacer la procesión desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, La Paz se recoge tarde, pero no es lo mismo recogerse a las 3 que recogerse por la mañana. Creo que ese tipo de cambios habría que verlo, y hay que ver el tipo de cofrade que acompaña, de hermanos de luz que acompaña a la Buena Muerte hoy con respecto al que acompaña, pues eso, a Salesianos o al Carmen, al Caído me refiero, que son hermandades de gente joven, de niños, de alumnos de los colegios, que no sé hasta qué punto encajaría. Está por ver quién serían los que se irían a la madrugada, si la agrupación apoya ese cambio y cómo se adaptarían horarios, porque lógicamente eso movería todo los itinerarios. El nazareno ha dicho ya en más de una ocasión que no le gusta ser el primero del Jueves Santo, porque es una hermandad, como digo, de silencio, una hermandad de luto, y preferiría ir más adelante en la noche del Jueves Santo, y a lo mejor por eso se le puede trasladar a mucho más tarde, porque, por ejemplo, en el caso del nazareno, más que madrugar, lo que proponen ellos es trasladar su horario de apertura, de salida, salir a las 10, a las 11 de la noche, y que le diera a las 4 de la mañana, a las 4 o las 5 de la mañana en la calle. Pero no sé yo si ese concepto madrugar se encajará del todo o no. Habrá que ir viendo cómo avanza, pero como digo, hay muchas intereses, o algunas personas que están muy interesadas en que eso funcione. Seguimos avanzando. Dicen los periódicos, lo leo en todos los periódicos porque es una información que sale de rueda de prensa de ayer, yo lo leo en el diario El Día: paralizado el proceso de licitación de las consultas externas del materno infantil de Córdoba. Claro, diremos, y eso lo sabíamos todos, no hay más que asomarse al hospital para ver que aquella obra está más que parada, lleva parado más de 2 años. Claro, el problema no es que esté parada, sino que se ha paralizado también el proceso de licitación. Saben que esa obra se adjudicó hace muchísimo tiempo, hace 4 o 5 años, se puso en marcha, estuvo trabajando una UTE, una unión de empresas, entre las que estaba Jícar, la cordobesa, Jícar, y la Junta le propuso una modificación en el plan inicial. Ellos pidieron una modificación, por lo tanto, en el presupuesto, y no hubo acuerdo, con lo cual la empresa adjudicataria pues decidió dejar la obra como estaba y se fue. Ahí se entabló un proceso de daño y perjuicio por un lado, de indemnizaciones por otro, y se quedó ahí bloqueado. Y lo que ha hecho la Junta, mientras tanto, es volver a licitar las obras donde se quedaron, es decir, volverlo a sacar a concurso. Bueno, pues el proceso de licitación, todos creíamos que iba avanzando, y ayer nos comunicó la delegada del Gobierno de la Consejería de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, que hubo una empresa que presentó un recurso contra el proceso de licitación. Lo hizo el último día de plazo, es decir, lo hizo el 15 de febrero, hace una semana más o menos, y eso ha vuelto a bloquear el proceso de licitación, con lo cual, hasta que no se resuelva esa alegación que presentó esta empresa, no se podrá volver a adjudicar, a licitar,
antes que adjudicar incluso, en la obra de la continuación de las consultas externas. Es un edificio que, si ustedes han tenido que ir al hospital, que no creo que hayan ido por gusto, a no ser que estén trabajando, habrán visto. Es un edificio grande de 7 plantas que se va a construir en la parte de delante del hospital y que va a acoger las consultas externas para liberar el edificio al materno infantil, pues liberarlo de esas consultas externas. Tendrá, digo, 7 plantas, una bajo rasante, y bueno, pues inicialmente iba a tener 2 plantas que se construían, pero quedaban vacías, quedaban sin uso, y eso fue parte del problema que arrastra este edificio. El edificio Reina Sofía pues, es cada vez más mastodonte, cada vez más macro complejo, que para unas cosas está muy bien, está todo cerquita, también ahorra costes, pero para otras, pues cuanto más grande es, más usuarios tiene, más difícil es ponerlo en marcha, más difícil o más complejo es trabajarlo. Hay varias teorías. Hay quien prefiere muchos hospitalitos pequeñitos frente a quien prefiere un macro complejo. El hospital va hacia ese camino, hacia el macro complejo, y este nuevo edificio se va a unir al de consulta externa del Hospital General, que es el que ya trabaja desde hace muchos años, para descongestionar el otro edificio, el más residencial, ¿no? Podemos decir, que es el que está enfrente, de personas ingresadas, tanto en el caso del materno infantil, con la obstetricia, con ginecología, con neonatos, etcétera, y el general, pues con las patologías habituales. Tiene 10.000 metros cuadrados el nuevo edificio, aunque se va a utilizar 8.700, una parcela de 12.500 metros. Un gran edificio que por ahora sigue bloqueado, no ya la obra, que la obra está parada hace mucho tiempo, sino incluso el proceso de adjudicación, de licitación para otra nueva empresa que continúe lo que se quedó a bastante menos de medio hacer. Seguimos avanzando. Dice el diario, lo leo en Cordópolis, que solo el 10% de los cordobeses vive de alquiler en la capital. Es un estudio, es una estadística del Instituto Nacional de Estadística y bueno, lo que hace es constatar una realidad histórica en España, en Andalucía, en Córdoba, en el sur en general. A los cordobeses nos gusta más tener piso en propiedad que de alquiler. Solo el 9,8% de los cordobeses dice vivir de alquiler. Digo dice porque luego la estadística, cuando va desgranando los datos, hay un porcentaje importante, la tercera parte de los encuestados no tiene ni casa en propiedad, ni casa hipotecada, ni vive de alquiler, ni en ningún sitio, y en algún lado vivirá. Claro, hay personas que están viviendo, por ejemplo, no tienen el contrato de alquiler registrado o legalizado y se salen de la estadística. O, por ejemplo, pisos de estudiantes, que no es ni propiedad ni es de alquiler, realmente están quedando habitaciones y se sale un poco de la estadística. En cualquier caso, la tendencia de Córdoba es la habitual en Andalucía. De hecho, Córdoba es de las provincias andaluzas donde más personas tienen una vivienda en propiedad. Perdón, solo en Jaén hay más. Y el porcentaje de alquiler es mucho más bajo, por ejemplo, que en Sevilla o en Málaga. Habitualmente esta estadística penaliza o castiga a las ciudades grandes, donde es más caro comprar un piso y cuesta mucho más tiempo decidirse a pasar del alquiler a la compra. En Córdoba lo habitual es que cuando una unidad familiar, una pareja o una persona sola decide emanciparse, se de su casa, pues rápidamente busca un piso baratito, busca un banco que le preste el dinero y se mete en la hipoteca. Mientras que en Madrid o en Barcelona, o incluso en Sevilla o en Valencia, o San Sebastián, por ejemplo, los precios son carísimos y entonces se aguanta mucho más en el alquiler, y hay personas que, bueno, que se mueren sin comprar un piso, que también están en su derecho si esa es su opción, ¿no? Bueno, pues en el caso de Córdoba, el 43% de la vivienda de los cordobeses tienen o tenemos una hipoteca que pagar y el 10%, no, a ver si lo encuentro, por ahí hay un porcentaje también que lo buscaré ahora, que tiene ya el piso pagado, tenemos el piso pagado, el 5,6%. Repito que se suman el piso, las personas con hipoteca, el 44%, los que tienen la hipoteca resuelta, el 5%, vamos por el 50%, más los que tienen alquiler, que son el 9,5%, nos falta un montón de personas que no tienen ni vivienda en propiedad, ni en alquiler, ni hipotecada, que son los que viven o con sus padres, personas mayores de edad, lógicamente, que viven con sus padres, o viven en pisos compartidos, o viven con alquileres sin registrar. Así que la estadística se distorsiona un poquito. La tendencia sí que es la misma que plantea el resto de provincias. Vamos terminando muy rápidamente ya. El diario, la portada del día, que es la más local hoy, por eso me fijo más en el día, habla de visitas a la mezquita, que se duplican de año para año, del 22 al 21 se han duplicado, llegan al 1,5 millones de visitantes en un año. Es verdad que está lejos todavía de las cifras del 2019, de la prepandémica,
que ese 65% de aquello en esa época fueron 2 millones y algo, pero es el doble que el año pasado, el 2021. Es verdad que el 2021 hay una época, un periodo del año en que estuvimos con restricciones, menos que en el 20, pero hubo limitaciones a la movilidad y eso también distorsiona un poco las estadísticas. Pero parece que sí que se van recuperando cifras y que es probable que el año 2023, este año de ahora, visto la tendencia, pues si no se llegue a las cifras récord del 19, sí que se mantenga ya la tendencia al alza que se perdió a consecuencia de la pandemia. Y ya para terminar, ya fuera de hora, el fútbol. El domingo juega el Córdoba contra la Cultural Leonesa. Tiene por delante este partido complejo, complicado. El Cultural Leonesa está ya pisando los talones al Córdoba, creo que son séptimos. O sextos, están ahí a puerta del playoff y es un rival que hay que derrotar para sobre todo garantizar un averaje a favor del Córdoba. Y luego tenemos dos partidos fáciles, en teoría, el Talavera y el Ceuta, que son el último y el antepenúltimo, que es entre la Cultural Leonesa en casa este domingo y los partidos fáciles de los dos que vienen, deberían servir al Córdoba para recuperar puntos, para tomar aire y esperar fallos de los equipos que están en la pelea por el ascenso. Esperemos que pasito a pasito, como dice Simeone, partido a partido, se gane este del domingo por la mañana. Creo que los siguientes son todos por la mañana, un horario, por cierto, que no le viene al Córdoba muy bien, o al menos estadísticamente no le salen las cuentas por la mañana. Bueno, esperemos que esta vez sí. Este domingo contra la Cultural Leonesa. Le contarán todos los detalles durante el día de hoy Fernando López, Raúl Díaz y Nacho Serrano en el programa de la tarde, la agenda, y nosotros lo contaremos ya el lunes sabiendo lo que ha pasado, que es más sencillo. Hasta entonces, como siempre, feliz fin de semana y gracias por su atención.